José León Asensio nació en Santiago de los Caballeros el 21 de febrero de 1934. Empresario exitoso quien, junto a sus hermanos, transformó el negocio familiar de una modesta fábrica de cigarros en uno de los grupos industriales y comerciales más grandes y admirados del país. El Grupo León Jiménez. Realizó sus estudios universitarios en el Babson College, en Massachusetts, Estados Unidos, donde se licenció en Administración de Empresas con especialidad en mercadeo, convirtiéndose en el primer dominicano graduado en una institución norteamericana con especialidad en esa área de negocios. En 1958 contrajo matrimonio con Petrica Cabral, con quien tuvo 66 años de feliz unión, que fructificó en 3 hijos, María Amalia, Lidia Josefina y José Eduardo. Además, 5 nietos y 3 bisnietos. Mi papá fue un ser muy especial y nosotros unos privilegiados de poder decir que lo tuvimos en nuestras vidas y de forma tan cercana. Papi era un amante de la vida. Él transmitía vida desde que se despertaba con los ojos, con la mirada, con la sonrisa. Todo lo que él decía era para ayudar a otros a inspirarse a ser su mejor versión. Abuelo José con sus nietos era exactamente como uno se lo imagina. Para él era muy natural poder llevar todo lo que lo caracterizaba, especialmente su sensibilidad al ambiente familiar. Cuando él llegaba de la oficina por esa puerta, aquí estaba todo el mundo esperándolo. El perrito iba de primero a recibirlo y todos los nietos que habíamos pasado la tarde jugando aquí íbamos a contarle lo que habíamos hecho y él se integraba inmediatamente con nosotros a compartir y a jugar, a preparar la cena y a tener ese momento familiar. Mi abuelo era el alma de la fiesta, era sumamente gracioso, tenía un sentido del humor extraordinario. Su risa era contagiosa y le salía de abajo, del alma. Y siempre es algo que me va a hacer mucha falta. Siempre que uno lograba sacar esa risa que todo el mundo conoce, uno se sentía satisfecho. El abuelo era como un Santa Claus en vida real. Tenía relajo muy chulo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el café y yo me acuerdo que él me mandaba tazas a mi casa con diferentes frases de café. Él decía siempre que yo tengo 4 nietos y Nina. Don José, desde la presidencia de la Fundación Eduardo León Jiménez, impulsó junto a sus hermanos y hermanas el proyecto del Centro León, un espacio cultural concebido para la creatividad, la investigación, el encuentro y el disfrute de todos los públicos dominicanos y extranjeros. Y con su pasión por la música, fue el ideólogo de la emisora Raíces. La música era para mi papá algo imprescindible. Era parte del aire que él respiraba. Con mi papá aprendimos, mi hermana y yo, a escuchar géneros que no me correspondían por edad y que sin embargo para nosotros son muy comunes, porque inclusive cuando nos íbamos en el carro de Santiago a Santo Domingo o viceversa, había un juego. Prendíamos el radio y en aquel momento, ¿quién está cantando? ¿Es un bolero? ¿Es qué tipo de género? ¿Qué orquesta? Se iba complicando porque él era un melómano, él conocía y de hecho compartió con muchos amigos las tertulias famosas. Nosotros éramos compinches musicales. Yo tengo una que le decimos La Cueva y me acuerdo yo que hacíamos selecciones y todavía yo la guardo con muchos recuerdos. Selección Don José, por eso me decía Don Gonzalo. Un hombre que amaba la música y de ahí nació esa gran emisora Raíces. Después de la jornada laboral a veces salíamos a las 5 de la tarde y los muchachos de venta llamaban Leo o Javier o Jochi o José Morel. Vamos para la emisora que tenemos. Y ahí nos esperaba don José, con una picadera monumental, a escuchar música, a filosofar de la vida, a hablar de mercadeo, de estrategia. Él decía que sin música no se podía vivir porque era el lenguaje de Dios. Su capacidad de servicio le dio la oportunidad de trabajar como miembro distinguido
de un importante grupo de organizaciones empresariales que han apoyado numerosas iniciativas y proyectos artísticos, culturales, comunitarios, educativos, medioambientales y deportivos. Amante de los deportes, practicó el béisbol en sus años juveniles. José jugaba béisbol, aunque mucha gente no se lo imaginaba, ¿no? Y jugaba baloncesto también. Abuelo José siempre jugó deporte en la universidad, tanto en Penn State como en Babson, de donde finalmente se graduó. Y él contaba que había un scout bastante conocido en esa época que siempre estaba presente en alguno de los juegos y reclutaba para los Medias Rojas. Y en uno de los partidos el scout estaba presente. Se le acerca al final del juego y le dice: mira, quisiera que tú consideres unirte a la franquicia como jardinero derecho, nos encantaría contar con eso. Y abuelo José, con todo su entusiasmo, llama a su mamá, orgulloso, y le dice: mira, que me ofrecieron esto. Y su mamá le dijo que el negocio está en situación crítica, que sus hermanos se habían sacrificado para que él tenga una carrera universitaria, que tenía que volver al país inmediatamente. Entonces esa fue la nanocarrera deportiva de abuelo José. Es un deportista nato, por eso sus relaciones con los clubes deportivos y su apoyo al deporte. Don José iba mucho a jugar baloncesto al Mauricio Báez. No había techado y era una cancha de tálviga. Y cuando terminaba el partido, don José sentaba en el contén, en la Mauricio Báez. Y ahí mandaba a buscar a un patio de Villajuana Maví, bebía Maví de esos patios de Villajuana, de 2 o 3 doñas que cortían ese Maví. Era muy bueno jugando pelota, sí, un gran deportista, y lo siguió toda la vida después al frente de sus negocios, respaldando los deportes. Y lo seguía los juegos después. El país lo sabe que él era santiaguero y él era aguilucho. Este batalla largo por el right field, allá va el right field, de la bola atrás, ¡la puso amarillita! Recuerdo ir a los juegos de béisbol en el play y todos éramos aguiluchos, menos mi mamá, que era liceísta. Y realmente aquella pasión por las águilas se sentía desde que estábamos armando el plan de tal noche vamos a ir al play. Él era un aguilucho de pura cepa, de estas personas que peleaban por su equipo. Yo la verdad no soy nada deportista, pero me encantaba oírlo hablar de deporte porque se entusiasmaba, y si estábamos viendo un juego en su casa, es como que si él estuviera en el lugar. O sea, ese hombre se ponía loco y lloraba y gritaba y se reía y todo. El ver un partido era un motivo de convivencia familiar distinta. Él hacía que esos momentos del deporte pudieran tener una iluminación especial, porque él lo disfrutaba y lo hacía exponencial. Nos reuníamos durante 1 hora, 45 minutos hablando de pelota, y después de esos 45 minutos él hacía una risotada y me decía: ¿en qué puedo servirte? Yo el primer día que llego a República Dominicana, yo llegué todo trajeado, todo duro, con corbata, saco, y me recibe don José en el edificio viejo. Y lo primero que me dice, ¿tú de qué equipo de pelota eres? Y yo digo, yo de pelota nada. Me dice: a partir de hoy tú eres aguilucho. Por sus aportes al deporte nacional, fue merecedor del premio Julián Barceló de la Asociación de Cronistas Deportivos como propulsor del deporte en 1986, y en 2020 el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano lo exaltó como propulsor del deporte. Recibió además numerosos reconocimientos por su trayectoria empresarial y aportes a la nación. Don José León, un líder de gran carisma que predicó con el ejemplo cada uno de los principios y valores institucionales que contribuyó a lo largo de su fructífera vida a forjar y consolidar una cultura empresarial signada por la pasión, la excelencia y el compromiso de contribuir a una mejor nación. Él simplemente se sentía muy cómodo viviendo de acuerdo a sus convicciones
Y yo creo que más allá que una enseñanza o aprendizaje en particular, era aprender de cómo él vivió su vida y que siempre fue coherente con sus convicciones en ese sentido. Tenía sus valores bien puestos y siento que muy humano al mismo tiempo, y eso es algo que trato de hacer yo en mi día a día, y es esa generosidad del tiempo y de escuchar al otro. Cuando yo no lo llamaba, él me decía, ven acá, caballito, tú debes el teléfono para yo irte lo a pagar. Y le decía, no, don José, yo tengo un minuto. Y cuando él no me llamaba, yo le decía lo mismo, y se moría de la risa conmigo. Y así era que vivíamos él y yo en Chelcha. Yo me siento privilegiado de haber sido amigo de don José León. Papi era amor. Amor. Amor a la vida, amor a todo lo que él hacía, amor y pasión. Mi papá fue un hombre que supo vivir y supo saber algo que es difícil, qué es lo importante en la vida y qué es un accesorio. Y siempre estaba dispuesto a ponerse en tu lugar y acompañarte en las alegrías y en las dificultades. Fue un hombre sabio. Si yo pudiera definir a don José en una palabra, tendría que ser el hombre bondadoso, el hombre bueno. Yo diría pureza, porque siento eso, que él era puro, simple y puro. Mi abuelo tenía una reunión de trabajo aquí en Nueva York, uno de esos fines de semana, y literalmente iba a venir a la reunión y al día siguiente se iba. Y sin decirme nada, él averiguó la dirección, la hora de la obra, y cuando yo terminé de hacer la obra, quien estaba en el lobby del teatro era mi abuelo con un ramo de rosas, con una tarjeta muy bella que decía, porque será el primero de muchos, ve por tus sueños, que lo valen. Y yo todavía tengo esa tarjetica. Y ese era mi abuelo. Ese era mi abuelo. La Junta de Directores de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, Lidón, dedica el torneo 2024-2025 en opción a la Copa Banreservas a don José León Asensio,